Vamos a ver qué es lo que nos hemos montado aquí para hacer las pruebas de la centralita, para probar todas las salidas y ver la configuración. Nos hemos montado este banco de pruebas con una serie de bobinas que cogimos de un desguace, igual que los inyectores, también gracias a los desguaces, para poder simularlos con nuestra centralita y ver la configuración que le vamos a meter en el programa y también ver puntos en los que tenemos que tener cuidado. Estos son los cables de conexiones de las bobinas. Las bobinas no las vamos a alimentar directamente desde la centralita, las vamos a alimentar a 12 voltios desde la batería. Evidentemente llevarían un relé. Y lo que vamos a llevar a las bobinas desde la centralita van a ser solo las señales, con alguno de estos cables que tenemos aquí. Y los inyectores sí que vamos a alimentarlos. Digamos que la corriente que va a hacer funcionar los inyectores sí que va a pasar por nuestra placa, que son las 4 salidas que tenemos aquí y de las que ya hablamos en vídeos anteriores. Este espejo no forma parte del invento, pero se puede ver muy bien la chispa de las bujías. Y si te interesa saber de dónde viene, está por ahí atrás. Para simular la batería de nuestro coche, tenemos aquí un transformador conectado a 220 al enchufe de casa y en la que tenemos una salida de 12 voltios como si fuese la batería de un coche. Nos da hasta 10 amperios. Aquí tenemos los potenciómetros de los sensores. Todo el montaje está por la parte de atrás de esta placa que encontré en la basura. Tiene el mismo montaje que el que hemos visto en vídeos anteriores para la prueba de sensores de entrada. Tenemos el potenciómetro que nos va a regular la frecuencia de la señal del CKP, o sea, sí, las revoluciones por minuto. El sensor del MAP, sensor de la mariposa de admisión, la sonda lambda, la temperatura de entrada de aire y la temperatura del refrigerante del motor. Esos son los sensores que vamos a simular. Bien, para empezar a ver la configuración que vamos a meter en la centralita, vamos a empezar otra vez desde el principio, aunque ya lo vimos en la prueba de sensores de entrada, cómo se podía configurar. Vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos que abrir el Tanner Studio y nos creamos un nuevo proyecto, que lo vamos a llamar banco de pruebas. Vamos a tener que introducir firmware de Speeduino. Como el Tanner Studio es un programa bastante genérico que funciona para varias centralitas, nosotros tenemos que decirle con qué código estamos trabajando para que él se entienda con la centralita. Entonces vamos a buscar en la carpeta de Speeduino, en reference, speeduino.ini. Con este archivo nosotros le estamos diciendo al programa al Tanner Studio cuál es el código que tenemos metido en nuestra centralidad. Siguiente, configuración, ya lo vimos que lo dejábamos por defecto, casi todo, los grados no. La forma de calcular la carga del motor vamos a dejarla por defecto, va a ser bit density, es decir, vamos a utilizar el sensor MAP con las revoluciones para calcular la densidad del aire que entra al motor. Vamos a habilitar las pruebas de hardware. Esto nos sirve para probar un inyector o una bobina en concreto que nosotros queramos. O sea, si queremos probar el inyector 3, pues con esto activado se nos va a abrir una pestaña donde nosotros podemos probar todas las salidas que queramos. Hay que tener mucho cuidado porque estamos haciendo ya funcionar la centralita y si no sabemos si lo hemos conectado bien, podemos cargarnos algo. Esto lo dejamos por defecto y los comandos del CAN por defecto. Ya lo vimos, la configuración de comunicación, el tipo de conexión. Ahora lo tenemos en el COM3. Le damos a siguiente. La apariencia del dashboard, que solo tiene una por defecto, así que no podemos modificarla. Y ya podemos comprobar cómo nos está leyendo algunos de los sensores que tenemos puestos. Por ejemplo, el de temperatura. ¿Vale? La temperatura de entrada de aire. Bueno, está leyendo los sensores, pero antes de empezar a hacer pruebas, tenemos que configurar. En la pestaña de Tools podemos ver calibración del TPS, de la mariposa de admisión, donde nosotros le vamos a decir desde qué punto
hasta qué punto está cerrada y abierta. Si nosotros ponemos todo el potenciómetro hacia la izquierda, aquí podemos ver cómo la barra sube y baja, está a tope, y le podemos decir que coja el dato de la entrada de la mariposa para decirle cuándo está completamente cerrada, que tiene un dato de 0, le podemos dar un poquito más para asegurarnos de que la cerremos, 3, y cuando está completamente abierta, vamos a girar hacia la derecha del todo y vamos a quitarle un poquito para que nos llegue seguro al 100%, y cogemos el dato actual, que está entre 3 y 251. Lo que le estamos diciendo es esa señal de tensión que está dando este potenciómetro, la centralita lo está transformando en un número que va desde el 0 hasta 255. Nosotros hemos dicho que 3 o menos va a ser completamente cerrada y 251 va a ser completamente abierta. Así tenemos calibrada la mariposa. Vamos a calibrar los sensores de presión. Podemos seleccionar algunos que ya vienen definidos, como el MPX 415, MPX 250. Este sería para 250 kilopascales. Y también le podemos decir que vamos a coger una medida y que los kilopascales que vamos a tener a 0 voltios, es decir, la señal del potenciómetro cuando nos dé 0 voltios, la centralita la va a transformar en 10 kilopascales, que es muy poquita presión, y al máximo, es decir, con el potenciómetro totalmente a la derecha, le podemos decir 260 o podemos poner que es 240. Es decir, estamos configurando la señal de nuestro sensor MAP. Si nosotros tuviésemos un sensor cualquiera, podríamos probar, alimentándolo a 5 voltios, dándole más o menos presión, cuál es la tensión que nos da, y de esa manera podemos configurarlo para que la centralita lo entienda. No estamos usando un sensor barométrico, aunque también podríamos configurarlo. Como no estamos usando sensor barométrico, lo que va a hacer el código que le hemos metido de Speeduino, lo que va a hacer es coger la presión justo cuando lo conectemos, es decir, en el inicio o al enchufarlo o al girar la llave y darle contacto, va a coger el sensor MAP, el dato que le esté dando el sensor MAP, y lo va a utilizar como dato para la presión atmosférica en general. También podríamos usar un sensor barométrico y que fuese cogiendo la lectura de ahí. Y sensor de presión para el escape, que tampoco vamos a usar, así que esto de momento nos lo saltamos. Seguimos con las configuraciones y vamos a ver la configuración de los sensores de temperatura. Primero del refrigerante. Como ya vimos en el vídeo anterior, los sensores de temperatura son unas resistencias variables que, dependiendo de la temperatura que haya, tienen más o menos resistencia. Entonces tenemos que decirle a cuánta temperatura qué resistencia va a tener. Y la forma que tenemos es hacer una curva que te lo genera el propio programa con 3 puntos. O meterle un archivo, que en este caso no lo tenemos, así que vamos a hacerlo con 3 puntos. Podemos seleccionar un sensor de la lista que vienen aquí, por ejemplo GM, y aquí vemos cómo nos van a dar una serie de valores de resistencia que corresponden con temperaturas. Pues por ejemplo de menos 40 van a ser 100 K, 100 kiloohmios de resistencia, hasta 99 grados que van a ser 177. Como estamos haciendo pruebas y no tenemos el sensor aquí, vamos a dejarlo tal cual. Le damos a escribir y lo guarda en la configuración de la centralita. Tenemos que hacer lo mismo para el sensor de la temperatura de entrada de aire. ¿Qué vamos a hacer? Vale, ya se terminó de escribir. Digo, coño, qué susto. Vamos a hacer lo mismo para el sensor de temperatura de aire. Vamos a coger el mismo sensor. Ahora mismo nos da un poco igual porque no estamos probando ninguno en particular, sino que lo estamos simulando. Le damos a escribir en el controlador y esperamos a que termine de escribir. Cuando termine de escribir vamos a ver que se reinicia eso. Y lo último que nos quedaría de calibrar de sensores sería la sonda lambda. Igual también nos salen una serie de sondas ya predefinidas, pero como tampoco estamos probando ninguna, vamos a seleccionar una sonda wideband de banda ancha y lineal.
forma de configurarla va a ser más o menos igual que las otras anteriores. Para un determinado voltaje de señal, nosotros vamos a decirle qué relación de aire-combustible vamos a tener. Para 1 voltio, 9,7, que va a ser una mezcla rica, y para 4 voltios vamos a tener 18,7, que vamos a tener más aire que combustible. La mezcla estequiométrica estaría en 14,7. Igual que antes, le damos a escribir al controlador y ya tenemos configurados los sensores. Eso me acojonaría mucho, si yo no sé lo que hace, me acojonaría, ¿eh? Pero eso es porque se reinicia. Cada vez que graba algo, se reinicia el Arduino y se pone a funcionar por defecto, ¿sabes? Pero hasta que consigue leer las revoluciones por minuto del Arduino de atrás, pues salta. Pero bueno, es normal. Lo siguiente que haríamos sería cargar una configuración básica, que ya lo vimos en el vídeo de los sensores de entrada. Esto es simplemente para no empezar desde cero. Nos va a cargar unos mapas de motor, unos mapas de avance de encendido básicos y además bastante conservadores. Y le metemos el archivo Speeduino Basetune.msq. Abrir. Le decimos que sí, que queremos cargarlo en el controlador. Y ya está. ¿Por qué está haciendo cosas raras? Porque tenemos conectado el ArduSteam, el generador del CKP, con una rueda de 60 dientes con 2 perdidos, y acabamos de cargar una configuración básica en la centralita que probablemente no tenga esa configuración de CKP, con lo cual está cogiendo unas lecturas erróneas. Para poner eso bien, tenemos que ir a la pestaña de Settings, en Trigger Setup, y efectivamente tenemos una rueda con diente perdido. Aquí tenemos donde elegir bastantes ruedas definidas o hacernos una genérica, que es lo que vamos a poner, con la configuración que le estamos enviando desde el otro Arduino de nuestra señal de CKP, que son 60 dientes, a la cual le faltan 2. Y una vez grabemos en el controlador, ya se queda quietecito. Cuando te dice que la configuración ha cambiado y que requiere más o menos que reiniciemos la centralita, le podemos dar a Work Offline, volver a conectar, nos lee otra vez la centralita y ya está, ya podemos seguir trabajando. Bueno, una vez hemos cargado la configuración básica, lo siguiente que tenemos que hacer es configurar las constantes del motor. Y lo primero dentro de las constantes del motor va a ser calcular el combustible requerido. ¿A qué se refiere el combustible requerido? Que además nos da un dato, en este caso 12,2 milisegundos. Se refiere al tiempo de inyección que debería tener uno de los inyectores para que con las constantes del motor, tanto el volumen que está moviendo de cilindrada como una presión atmosférica de 100 kilopascales y una temperatura de 21 grados, es decir, unas condiciones bastante estándar, el tiempo de inyección que necesitaríamos para que la mezcla fuese estequiométrica, es decir, para que no sobrase gasolina ni sobrase aire. Metiéndonos en el combustible requerido, lo primero que nos piden es el desplazamiento del motor, que es la cilindrada. Vamos a inventarnos una, por ejemplo, un motor de 2 litros, que tenga 4 cilindros. Injector Flow nos va a decir el caudal que es capaz de dar nuestros inyectores, que cada inyector es un mundo. Vamos a poner, por ejemplo, 305 para que no sea redondo. Y el ratio aire-combustible, que dependiendo del combustible que estemos utilizando, en este caso va a ser gasolina, va a ser 14,7. Si fuese etanol, pues probablemente sería algo más de aire o menos.
Creo que es... No me acuerdo. Creo, ¿dónde es? ¡Oh, sí! Por favor. Esto es un break. Spam. Venga, tío. Con esas pintas ahí de Homeless. Estoy en plan homeless. Dame algo. Qué icos. Ay, por lo menos nos reímos. ¡Suscríbete, rápido! ¡Dale a like! El ratio aire-combustible, como estamos usando gasolina, va a ser 14,7. Le damos OK y ya nos dice que para esta cilindrada que hemos metido, teóricamente, si el rendimiento volumétrico fuese el 100%, si tuviésemos 100 kilopascales a 21 grados de aire, con esta cilindrada necesitaríamos una inyección de 11 milisegundos para que la mezcla se quemase completamente. En base a esto, en base al combustible requerido, la centralita va a calcular la cantidad de combustible que necesitamos en cada momento. Para ello va a usar una fórmula, que ahora la veremos, basada, como lo hemos dicho antes en la configuración, en la densidad del aire. Antes hemos puesto speed density, aunque también podemos poner alfa n, otro algoritmo para que la calcule. O tiene otra forma de hacerlo, que es con un ratio entre la presión del colector de admisión y la presión en el escape. En principio nosotros vamos a escoger la presión en el colector de admisión solo, es decir, que nos calcule la densidad del aire que está entrando al motor, y con ello, dependiendo de la carga del motor, del régimen que lleve, de lo que tengamos apretado el acelerador y por tanto de la presión que tengamos en el colector de admisión y las revoluciones, nos calcule cuánto es lo que tiene que inyectar. La fórmula con la cual lo hace es esta. PW son los milisegundos que va a tener abierto el inyector. Es decir, es la señal que va a enviar al inyector, que ya vimos que iba a ser una señal algo así, donde este pulso va a tener un ancho de los milisegundos que saque con esta fórmula. Y esta fórmula va a ser el parámetro que acabamos de ver, el total, digamos, para un 100% de carga y en condiciones ideales, todo lo que tendríamos que inyectar, multiplicado por una tabla de inyección. Carga del motor va a estar calculada en base a la presión del colector de emisión y las revoluciones. Con eso nos va a dar un dato, la tabla, que la podemos ver aquí, que es como una tabla de inyección, donde vemos que hay 86, 84, 93, son porcentajes, es decir, porcentajes del combustible requerido en cada momento, y dependiendo de las revoluciones y la presión en el colector de admisión. Después nos la va a multiplicar por una serie de correcciones que va a depender pues de la sonda lambda, por ejemplo, va a depender de la temperatura de entrada de aire, va a depender de un enriquecimiento justo al iniciar el arranque del motor, o un enriquecimiento, por ejemplo, dependiendo de la temperatura del refrigerante que tenemos. Hasta que no tengamos unas condiciones ideales de trabajo de unos 85 grados, por ejemplo, del refrigerante, va a añadir un poco más de combustible, y todo eso se va a ver reflejado en estas correcciones, que en el programa de Tanner Studio lo podemos ver aquí. Estas son las correcciones. El gamma enrichment se refiere a las correcciones que hace para calcular el pulso de los inyectores. Y además le va a sumar al final de la fórmula el tiempo de apertura de los inyectores. Mejor dicho, el tiempo de apertura menos el tiempo de cierre del inyector. Es decir, si el inyector en abrirse tarda 2 milisegundos y en cerrarse tarda 1 milisegundo, este dato de aquí va a ser 1, o sea, va a ser 2 menos 1 igual a 1. Esto no hace falta ni que lo escriba, por Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Matemáticas básicas, señores. 2 menos 1 igual a 1, joder. Vaya tela. ¿Qué quiere decir esto? Desde que nosotros iniciamos el pulso de apertura del inyector hasta que realmente el inyector se abre, va a transcurrir un tiempo. Y en ese tiempo que va a transcurrir no va a estar inyectando todo el caudal que le habíamos dicho que inyectan nuestros inyectores. Y desde que cerremos, desde que vayamos el pulso de cierre hasta que realmente se cierre el inyector, va a tardar un poquito más en cerrarse y va a estar entrando combustible. Todo eso es lo que se refiere aquí con apertura, tiempo de apertura de los inyectores, que no es más que el tiempo de apertura menos el tiempo de cierre. Bien, una vez introducido el dato de combustible requerido, las siguientes opciones que tenemos son la forma de calcular la carga del motor, que ya hemos visto que va a ser con la densidad del aire, teniendo en cuenta revoluciones y presión en el colector de admisión, es decir, vamos a seleccionar MAP.
Aunque también podríamos seleccionar la carga basada en lo que nosotros estemos apretando el acelerador, por ejemplo. O también una tercera opción sería basada en la presión que tenemos en el colector de admisión con respecto a la presión que tenemos en el escape, con lo cual también también va a influir en el aire que nos pueda llegar a entrar, en el rendimiento volumétrico que podemos llegar a tener en un cilindro. Vamos a ponerle map. Estos son los chorrazos. Estos son los chorrazos que queremos que hagan los inyectores por ciclo. Es decir, cada 2 vueltas, cada 720 grados de giro del cigüeñal, cuántos chorros va a echar cada inyector. En principio, aquí hay una serie de configuraciones que no te va a dejar. Por ejemplo, si le ponemos 1, no te va a dejar con unos inyectores alternativos, es decir, que no inyecten todos a la vez, sino de forma consecutiva, uno tras otro, alternándose. Esta opción de alternando con 2 chorros en principio no nos deja, pero si nosotros seleccionamos abajo del todo las salidas de los inyectores que sea secuencial, es decir, uno tras otro, directamente el programa lo que va a hacer es, aunque aquí ponga 2, aunque en los chorros por ciclo ponga 2, lo va a transformar en 1. Esto nos lo pone en el manual. En algún sitio viene definido. A ver, no tengo internet y no sé si tengo aquí el manual. Vas a explicar que se activa la función, en lo de Squirt, se activa la función Peter North. No lo tengo, tío. Bueno, da igual. En principio vamos a suponer que vamos a tener una inyección secuencial completamente, es decir, que por cada ciclo de cada cilindro vamos a hacer un chorro y que van a ser alternados. Es decir, que el 1 y el 4 no lo van a hacer a la vez, sino que va a hacer primero el 1, luego el 2, luego el 3. Por cierto, una cosa muy importante. Todo el orden de inyección y encendido es siempre 1, 2, 3, 4 en la centralita. Es decir, a la hora de llevarlo a un motor, primero va a encender la bujía número 1 y después va a encender la bujía número 2. Es decir, no podemos ponerlo, si el orden de encendido de nuestro motor es 1, 4 o 3, 2, pues deberíamos poner la bujía 1 o la bobina 1 en el 1 y la bobina 2 en el cilindro número 4, porque el orden no se puede alterar. Es un dato que yo creo que no lo había dicho. Y es bastante importante, la verdad. Saca orden de encendido 1, 2, 3, 4, como te has dicho. Y no se puede variar. Sí, no se puede variar, eso fijo. Por eso tú el cable, físicamente, lo tienes que conectar a la bujía correcta en el motor, físicamente, ¿sabes? O sea, sería en la salida número 1 a la bujía número 1. Pero la salida sería 1, 3, 4, 2, el encendido. Pues la bujía número 2 de la centralita la tendrías que meter en el cilindro número 3. En el cilindro número 3. La salida número 3 de la centralita la tendrías que meter en el cilindro número 4, en la bujía número 4 del motor. Y la última de aquí, la 4, pues iría a la bujía número 2, que sería el orden de encendido 1, 3, 4, 2. Eso hay que tener muy en cuenta, si no vas a tener la chispa en el momento erróneo en cada cilindro. Darle algo de comer. Dale algo. Nada como tener alguien que sepa aquí para que lo explique bien. Me lo acabo de inventar. Si tú lo metes en un V8, por ejemplo, tiene que ser con chispa perdida, es decir, que 2 cilindros te enciendan a la vez y que 2 inyectores también te echen a la vez. O sea, ¿Esto es implementable a V8? Hasta 8 cilindros. Hasta 8 cilindros puedes ponerle, sí. Bueno, lo que estamos diciendo es que queríamos simular alternativo y secuencial, con lo cual, inyector staging, vamos a poner alternativo, no simultáneo, porque entonces nos abriría todos los inyectores a la vez. Vamos a estar simulando un motor de 4 tiempos, si fuese de 2, pues de 2 tiempos. 4 cilindros, inyector, tipo de inyector, puerto o en el cuerpo de la mariposa. Está en puerto por defecto, yo lo voy a dejar así. 4 inyectores. Tipo de motor, te da 2 opciones, even fire o odd fire. Si tenemos motores en V, por ejemplo, donde los ángulos entre una inyección y otra no son siempre los mismos, o sea, no son siempre 180 como sería en un motor en línea, deberíamos seleccionar odd fire y aquí definir el desfase de grados entre los cilindros. Si tenemos
4 cilindros en línea, que es lo que vamos a simular, entre inyección e inyección siempre van a pasar los mismos grados, que van a ser 180, y por tanto no tenemos que toquetear nada de desfase de ángulos entre cilindros. Ratio estequiométrico que vamos a estar utilizando, 14,7. La inyección hemos dicho que es secuencial. Esta opción de aquí nos permite seleccionar Pirate. Con esta opción de aquí lo que vamos a estar usando son canales de inyección 1 y 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos 4 cilindros deberíamos usar un canal para 2 inyectores. En este caso podría ser el canal número 1 para el cilindro número 1 y el número 3, y el canal número 2 que va a manejar los cilindros 2 y 4. Una semisecuencial en la cual vamos a usar las 4 salidas, los 4 canales de inyección. Cada canal de inyección podría manejar 1 o 2 inyectores si tuviésemos 8 cilindros. Se van a activar 2 a 2, es decir, se va a activar la salida, el canal número 1 y el canal número 3, y después se van a activar el 2 y el 4. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, a la vez. Y configuración en secuencial, donde la activación de los canales van a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La salida de la placa. Esto es muy importante porque nos va a definir las salidas que tiene nuestra placa. Cada versión de placa, los pines de salida del Arduino corresponden a salidas diferentes. Es decir, en esta a lo mejor, me lo estoy inventando, pero el pin número 13 digital igual nos controla la salida del inyector 1. En otra versión de placa, ese mismo pin puede que nos controle otra cosa. Todo eso está definido en el código, en la pestaña Utils. Sí. Y aquí nos pone los casos, que son los casos que vamos a seleccionar, y las salidas de la placa. Nosotros estamos en la versión número 04 y los pines son estos de aquí, y son los que van a definir nuestras salidas en nuestra placa. Con lo cual, en la configuración tenemos que asegurarnos de poner la placa, la versión de placa que estamos teniendo. Y por último, nos da la opción de cómo realiza la obtención del map, cómo saca el dato del sensor de presión. Hay 3 opciones. Uno, que sea instantáneo, que vaya actualizando cada vez que lee el map, que vaya actualizando el dato. Este dato lo va guardando en la memoria RAM. Si le ponemos instantáneo, cada vez que hace una lectura lo va a guardar, y es el dato que tendríamos. Podemos poner que sea un promedio de ciclo, que es decir, que cada ciclo que pase haga un promedio de todas las lecturas que ha hecho. La diferencia es que nos va a salir una gráfica más suavizada en el tiempo y no vamos a tener tantos picos, a lo mejor como pudiésemos tener en lecturas instantáneas. Y la tercera, que cogería el valor mínimo de todas esas lecturas que ha hecho en un ciclo del sensor map, nos cogería el valor mínimo que ha tomado. Dependiendo de lo preciso que sea nuestro sensor y los errores de lectura que tenga, pues nos convendrá uno u otro. Lo más recomendable es poner que haga la media de todo el ciclo y que guarde ese dato.